Buenos días, mi nombre es Andrés Jesús Camargo Galvis, soy estudiante de licenciatura en matemáticas del 10º semestre y estudiante de la práctica profesional 3. Este es un video precisamente para esta materia. Vamos a entrarnos en el tema de razones trigonométricas, un tema con el que eventualmente siempre inician en el grado 10º y es la base de la trigonometría. Entonces vamos a entrarnos en el tema de las razones en un ejemplo concreto y para hacerlo fácil, sencillo y comprensible. Las razones trigonométricas son aquellas que están derivadas del uso del triángulo rectángulo como el principal eje de referencia. Aquí lo tenemos. El triángulo rectángulo conforma algunas partes que ya nosotros habíamos trabajado en grados anteriores, ¿sí? Normalmente nos recuerda al famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En esta ocasión, en las razones trigonométricas, vamos a hablar de ciertas partes del triángulo rectángulo que son diferentes al teorema de Pitágoras. Bueno, tienen otros nombres, mejor dicho. Ellos son, en vez de un cateto se va a llamar el lado opuesto, porque es el lado opuesto al ángulo en cuestión, que es este, el lado adyacente, y la hipotenusa sí la seguiremos llamando hipotenusa. Para adentrarnos en lo de las razones trigonométricas y ser algo más sencillo para el estudiante, lo hacemos un poco como más divertido o una palabra que les llame la atención, algo como raro, algo que despierte ese interés. Va a ser la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA quiere decir seno, está compuesta por la palabra S, la letra S, seno, coseno, tangente. Seno es la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa, coseno es la razón entre el lado adyacente y la hipotenusa, la tangente es la razón entre el opuesto y el adyacente. Cuando hablamos de razón, recuerden que siempre hablamos de una división. Acá las tenemos anotadas formalmente, seno, coseno, tangente. Y también anotamos las formas inversas, que son cosecante, secante y cotangente. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, un ejemplo concreto, que es: determine la altura de un árbol si la sombra de que este proyecta es de 12 metros y la diagonal trazada desde la copa del árbol a la sombra forma un ángulo de 35 grados. Entonces aquí vemos que la altura del árbol, ¿sí? La sombra que este proyecta, que es de 12 metros según el problema, y el ángulo que se forma entre la copa del árbol y la sombra, que es de 35 grados. Entonces, tenemos adyacente y nos piden opuesto. En eso sí tenemos que ser muy claros. ¿Qué nos dan y qué nos piden? Nos dan adyacente, nos piden opuesto. ¿Sí? Entonces nos vamos a estas tres señoritas a ver cuál de las tres nos sirve: seno, coseno o tangente. Y nos damos cuenta que tangente es la que maneja tanto al opuesto como el adyacente. ¿Listo? Y como ya tenemos el ángulo, porque el problema nos da un ángulo de 35 grados, entonces podemos ejecutar. Tangente de 35 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 35 es igual a un interrogante porque no conocemos el lado opuesto, sobre el lado adyacente, que es 12 metros. Hacemos despeje de fórmula, ¿sí? Entonces nos da que interrogante es igual a tangente de 35 por 12. Aplicamos en la calculadora y nos da igual a 8.40, y así tenemos el resultado de la altura del árbol. Generalmente estos problemas son aplicaciones de las razones trigonométricas. Tanto así como nos piden el opuesto, también nos pueden pedir el lado adyacente, nos pueden pedir la hipotenusa, nos pueden pedir inclusive el ángulo, ¿sí? Es muy importante que el estudiante también aprenda a tener manejo de la calculadora. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy.